63. Su Santo Espíritu. Allí dice que es el Espíritu Santo. Solo hay un Dios que es el Padre, que es el Espíritu Santo. Si alguien habla del Padre, si alguien dice, hablando de Dios, Dios es el Padre, y otro dice, Dios es el Espíritu Santo, están diciendo lo mismo los dos. Porque Padre es un oficio, Padre es un trabajo. Padre es todo aquel que tenga por lo menos un hijo. Hasta los animales que tienen hijos son padres. Solo hay un Dios que es el Padre, que es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver si es que Jesús, el Dios, tiene que ser el Espíritu Santo. Y si no es el Espíritu Santo, no es Dios. Porque solo hay un Dios que es el Espíritu Santo. Dice Proverbios 34. Proverbios 34 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y dice algo interesante. Dice, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, ¿sí sabes? ¿Saben el nombre del hijo? Pero hay muchos que no saben el nombre del Padre, que fue el que encerró todas las cosas, que fue el que creó todas las cosas, que fue el que descendió del cielo. Porque muchos saben el nombre del Hijo. Incluso hacen todo en el nombre del Hijo. Echan fuera demonios en el nombre del Hijo, porque solo en el nombre de Jesús se puede echar demonios. No hay otra manera de echar fuera demonios. Solo en el nombre de Jesús se puede romper ataduras. Solo en el nombre de Jesús se puede romper maldiciones, porque hay gente que llega a las iglesias lleno de maldiciones heredadas de los padres, de toda la familia. Hermanos, yo soy que siempre vivo diciendo, en la iglesia la gente debe ser libre. En la iglesia no debe haber razón para que haya pobreza en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay maldiciones de pobreza que lo viene arrastrando la gente de allá, de mis abuelos y tatarabuelos y todos sus abuelos. Y llegan a la iglesia con esa maldición. Pero llegan a la iglesia y el pastor no tiene la idea siquiera que hay que romper esa maldición en cada hermano, cada persona que llega a la iglesia y desatarlo. 18 y 19, el Señor le dijo a Pedro: y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí desatamos en la tierra los cielos, alabado Señor. Descendió. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas? ¿Quién es el que encerró en un paño los vientos, las aguas, todo eso? El que creó allá en el principio. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? El Padre. Vamos a leer Juan 1:1 en adelante. Juan 1:1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el comienzo, cuando no había nada, era el Verbo. ¿Qué era el Verbo? ¿Qué es el Verbo?
Verbo es la palabra. Verbo es la voz. Verbo es todo lo que se puede conjugar. Verbo es lo que le pone acción a toda oración. Aleluya. En el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué dice el 2? ¿Qué dice? Este era en el principio con Dios. La palabra en el principio era con Dios. Sí. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por el verbo, por la palabra. Amén. Y sin él nada de las cosas que fueron hechas se hicieron. La palabra, Dios dijo, hágase la luz. Y fue la luz, ¿verdad? Aleluya. Amén. Dios habló, la palabra, la voz, el verbo. Dios habló. Dice la palabra del Señor que en el principio dijo el Señor. Dice que Dios hablaba por medio de quién? De los profetas. Aleluya. Pero en este tiempo habla por quién? ¿Por medio de quién? Del Hijo, el verbo. Juan 1:14. ¿Qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y vimos su gloria. Aleluya. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Quién es el verbo? Se hizo carne. La carne es en la que Dios se manifestó. Juan 1:18. Juan 1:18 dice: Aleluya. el nacimiento de Jesucristo fue así. Juan 1:18 dice: a Dios nadie. No, perdón, estoy equivocado para los que están. Es Juan 1. No, Mateo 1:18, disculpen. Mateo 1:18, Mateo, disculpen para los que están buscando y escribiendo y los que están escuchando en otros lugares. Mateo 1:18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, antes que ellos vivieran como marido y mujer, antes que tuvieran relaciones íntimas. Porque todavía hay gente que no cree que María tuvo más hijos. Y de acuerdo a la Biblia, María tuvo como 7 hijos, por lo menos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Allí fue donde el verbo, Padre Cristo, allí fue donde el verbo se hizo carne. Dios se manifestó en carne. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio. Algunos dicen de la Trinidad, pero ahí no dice la Trinidad. En la Biblia no aparece la Trinidad ni una sola vez. No aparece la palabra Trinidad ni una sola vez. Yo le pregunto a los que creen en la Trinidad, ¿de dónde la cogieron? La cogieron de la Iglesia Católica, porque son hijos de la Iglesia Católica, tienen la misma doctrina de la Iglesia Católica. Apocalipsis 17:5 lo habla. E indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Dios, ¿cuál Dios? Solo hay Dios, que es el Padre, que es el Espíritu Santo. Fue manifestado en carne, se manifestó en carne. Dice así, ¿verdad? Dios se manifestó en carne. Este único Dios, que es el Espíritu Santo, vino en un cuerpo humano. El verbo se hizo carne. En el verbo vino. Habla hoy está hablando
a través de su Hijo, que es el verbo hecho carne. En otras palabras, es el cuerpo que Dios no tenía. Dios no tenía cuerpo, Dios tiene cuerpo ahora. Y lo vamos a ver en la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo creemos. Gloria a Dios. Dios, repito, Dios no tenía cuerpo. Hoy tiene cuerpo Dios. Vamos a leer en Zacarías 12:10. Eso lo leemos mucho, aquí lo leemos mucho esos pasajes, pero no se cansen. Apréndanselos bien para que se lo enseñen a otros. Gloria a Dios. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Está antes de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías 12:10. Dice, y derramaré, comienza a ciudad, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y le agrega algo interesante. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y si afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿No comes lo que dice? No. Y llorarán. Y llorarán por él como quien llora por primogénito, afligiéndose por él como quien se aflige Por el primogénito. el primero es unigénito. Bueno, ustedes lo leen allí, ¿verdad? Se me hizo una... Óigame esto. Ahí está hablando Dios. El Hijo no había nacido. El Hijo no había nacido. Y ahí está hablando Dios. Y cuando traspasaron a Dios, si Dios no tiene cuerpo, Dios es un espíritu es invisible, un espíritu es incorpóreo, no tiene forma, no tiene color, no tiene tamaños. Y ahí dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Vamos a leer ahí mismo en Zacarías 13:6. En Zacarías 13:6 ya lanza más luz. Ya nos da a entender mejor. Y dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ella fui herido en la casa de mis amigos. Allí no había nacido el Hijo. Allí no había nacido la carne. Allí está hablando Dios como espíritu. Y le van a preguntar, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Cuáles manos? Y dice que le responderá, con ellos fui herido allá en la casa de mis amigos, allá en Israel. Algunos dicen que los judíos, que son los mismos israelitas, no fueron los que crucificaron al Señor. Ellos fueron los que dieron la orden. Pero los que crucificaron al Señor fueron los romanos. Esos mismos romanos de allá, o sea, no lo mismo, ¿verdad? Pero la misma descendencia, los mismos romanos. Aleluya. Y le echan la culpa a los judíos que lo crucificaron. No, ellos dieron la orden. Gloria a Dios. ¿Cuándo le hicieron las heridas? Cuando se manifestó en carne. Pero vamos a leer ahí en Juan. Vamos a leer en Juan 5:43. Juan 5:43. Aleluya. Juan 5:43. Dice así: yo he venido en nombre de mi Padre. Estamos viendo que Jesús es el Espíritu Santo. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Jesús. Está diciendo, yo he venido en nombre de mi Padre.
Está diciendo, mi Padre se llama Jesús. Aleluya. Acordémonos que está hablando lo humano, está hablando el Hijo, está hablando la carne. Y le agrega: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Aleluya. Yo vengo trayendo, yo vengo en nombre de mi Padre, pero no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, ese se lo van a recibir. Pero vamos a seguir. Vamos a leer en Tito 2:13. Tito 2:13. Está después de segunda de Timoteo. Tito 2:13. En Tito 2:13 hace una aclaración, hace algo muy interesante, muy bonito. Padre Cristo. Amén. Saludos para los hermanos que están viendo en otros países. Se está transmitiendo en vivo. Lo están viendo y lo están escuchando. Si hay hermanos de Bolivia que lo están viendo, saludos desde acá de San Ramón, Costa Rica. Y si es en Estados Unidos, nos estén viendo, saludos. Y si no son de la iglesia apostólica, no importa que nos esté viendo y escuchando, escuche la palabra de Dios. Dice Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada Aleluya. y la manifestación gloriosa. ¿De quién? De nuestro gran Dios Aleluya. y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Vean qué claro que habla. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Solamente hay un Dios grande, que es el Padre, que es el Espíritu Santo, y ahí dice que es Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya muchos quizás acá pensarán, bueno, es que ha hablado tantas veces de eso. Sí. Y la idea, el deseo es que lo aprendamos bien para que lo hablemos. Aleluya. Un día puede ser así como por 500 años prohibieron leer la Biblia. Puede ser que un día no tengamos la Biblia en la mano, pero si la tenemos en la mente, en el corazón, nadie la va a sacar de allí. Tendremos que andar sin Biblia. Aleluya. 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 Razón por que repetimos y repetimos. Nos vamos a ir al libro de Juan. Vamos a leer primera de Pedro. Antes de irnos a Juan. Vamos a leer más bien segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gloria a Dios. Nuestro gran Dios y Salvador. Pero vamos a tener que explicar en un rato. Todavía tenemos tiempo, nos falta 20 minutos. Aleluya.
antes de terminar, vamos a explicar con la ayuda del Señor dónde es que está la confusión de muchos, si Dios quiera. Repito que mucha gente nos esté viendo en otros lugares y que no han entendido, que el Señor les abra el entendimiento este domingo, en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Vamos a irnos a Juan 14. Hemos leído mucho este pasaje. Juan 14, vamos a leer del 6 en adelante. Amén, gloria a Dios. Juan 14, 6. La conversación del Señor Jesús con sus discípulos. Algo que les trajo confusión, pero a la vez les quitó toda duda que tenían. Porque nos muestra que tenían dudas. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor tenía a los discípulos reunidos y les dice todo lo contrario a lo que enseñan y predican algunos. El Señor les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Nadie viene, pero muchos predican nadie va. Porque si la Biblia dijera nadie va al Padre, en un lugar estuviera el Hijo y en otro lugar estuviera el Padre. Aleluya. Serían dos.